existen. Comenzamos a hablar acerca de la vía de administración farmacológica enteral. La vía de administración enteral básicamente es lo que dice su nombre, es la vía que pasa a partir del sistema gastroentérico, es por eso que recibe el nombre de enteral. Entonces quiere decir que pasará en este caso por la boca, puede pasar por el esófago, por el estómago o por los intestinos, pasará por el sistema gastroenteral. Ahora, ¿qué tipo de vías tenemos ahí? Tenemos tres vías que son la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Comencemos a hablar a detalle de cada una de estas. La vía oral. La vía oral es generalmente la vía más cómoda de utilizar. Es bastante segura, es bastante práctica e incluso económica. Y lo más importante es que el paciente puede automedicarse, en este caso, el fármaco de forma normal. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene este tipo de vías? Que básicamente esta vía oral, chicos, puede sufrir en este caso una inactivación, en este caso a nivel hepático. ¿Por qué? Porque en este caso viajará y tiene en este caso o es propenso a sufrir, como ya dijimos, el efecto de primer paso. Ahora, otra desventaja es que la biodisponibilidad también va a ser bastante baja. ¿Por qué? Porque puede ser atacado en este caso por los jugos gástricos y hasta llegar y ser distribuido, pues también puede bajar la disponibilidad de este fármaco. Bien, ahora, algo muy importante también dentro de las desventajas es que este fármaco no puede ser utilizado cuando el paciente se encuentra por vómitos, obviamente porque podría expulsar directamente el fármaco. Bien, pasemos a la siguiente vía, que es la vía sublingual. La vía sublingual básicamente es bastante característica. ¿Por qué? Porque la absorción generalmente se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo. ¿A qué me refiero? A que generalmente se pone en este caso el fármaco en esta región que estamos viendo aquí y posteriormente con los vasos sanguíneos que irrigan esta región viaja el fármaco directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, aquí no pasa en este caso el fármaco por el hígado y no tendría en este caso o no sufriría de la alteración del efecto de primer paso 1, y también la biodisponibilidad sería mucho mayor en la vía sublingual. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este fármaco? Básicamente desventajas es que hay pocos fármacos, es decir, que hay un uso limitado de este tipo de fármacos o medicamentos que está disponible. También en este caso, otra desventaja podría ser que podría provocar irritación en la zona donde se aplique este fármaco. Bien, ahora pasemos a la vía rectal. La vía rectal básicamente es la que estamos viendo aquí. Esta vía se usa generalmente cuando la vía oral no está disponible, es decir, si un paciente se encuentra con vómitos, pues puede recurrir fácilmente a la vía rectal. Esta generalmente tiene una absorción bastante rápida y permite que las drogas se destruyan generalmente en el estómago y en el intestino. Esta puede en parte pasar y recibir en este caso el efecto de primer paso, o también puede ser que no pase, pero generalmente pasa al menos una pequeña parte y sufre el efecto de primer paso. Bien, ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que esta vía generalmente es bastante incómoda para muchos pacientes, puede provocar una irritación rectal y lo más importante es que esta vía no puede ser utilizada cuando el paciente se encuentra con diarrea, obviamente porque podría eliminar también el fármaco de una forma bastante rápida. Bien, ahora, ¿qué debemos recordar de esas vías? Que básicamente tanto la vía oral como la vía rectal pueden sufrir del efecto de primer paso y también disminuyen en este caso su biodisponibilidad, a diferencia de la vía sublingual, que en este caso no sufrirá del efecto de primer paso y la biodisponibilidad en este caso es bastante alta, como ya mencionamos. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente grupo de vías de administración. La vía de administración parenteral. Esta vía, como su nombre lo dice, básicamente es la vía en la que no pasará en este caso por el sistema gastroenteral, es decir, que no pasará por el estómago, por el esófago, por los intestinos, ni por la boca. Bien, ahora, ¿qué tipos de vías podemos encontrar aquí? Encontramos la vía intraarterial, la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía intramuscular y finalmente la vía intradérmica. Comencemos a hablar de cada una de estas a detalle. Comencemos con la vía intraarterial. La vía intraarterial en aquí, la inyección se realiza de un fármaco dentro de la arteria. Este procedimiento se realiza con los agentes antineoplásicos generalmente para tratar tumores localizados. ¿Cuál es la ventaja de esta vía intraarterial? Básicamente que actúan de modo directo sobre el órgano afectado y pueden realizar una acción bastante sistémica. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Básicamente
que por esta vía podría sufrir el fármaco algún tipo de escape de la circulación general y eso puede llegar a provocar efectos tóxicos en el mismo. Bien, pasemos a la siguiente vía, la vía intravenosa, que es esta que estamos viendo aquí. Esta vía básicamente consiste en la introducción de drogas en solución de forma directa en la circulación en la luz de la vena. ¿Cuál es la ventaja de esta vía? Básicamente que la totalidad del fármaco llega a la circulación sistémica. Es la única vía, chicos, en la que la biodisponibilidad es del 100%. Y obviamente otra ventaja sería que no pasa por el efecto del primer paso. Ahora, dentro de las desventajas tenemos que no se puede retirar el fármaco o revertir la reacción que va a provocar. Tampoco, o es decir, también puede traer en este caso reacciones adversas. Y otra desventaja podría ser que es bastante dificultoso a veces encontrar una vena porque muchos pacientes sufren de carencia de estas mismas venas. Bien, pasemos a la siguiente vía de administración, que es la vía subcutánea. La vía subcutánea básicamente es esta que estamos viendo aquí. Esta consiste en la introducción de un compuesto farmacológico por debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Generalmente se aplica en la cara externa del brazo o en la cara externa del muslo. ¿En qué consiste esta vía? Básicamente, esta vía es una administración farmacológica bastante, en este caso, eficiente y eficaz. Tiene una absorción bastante rápida y eficiente, principalmente ¿en dónde? En los vasos de la región del tejido subcutáneo. Es por eso que en este caso no pasará por el efecto del primer paso y la biodisponibilidad será bastante elevada. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que puede traer reacciones bastante adversas y algo también es que por esta vía no se puede administrar en este caso fármacos o sustancias irritantes en el paciente. Bien, pasemos a la siguiente vía, que es la vía intramuscular. Es esta que estamos viendo aquí. Como nos damos cuenta, es la más profunda de todas las vías y consiste en la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular altamente vascularizado. Generalmente, ¿dónde se realiza esta vía? Se realiza en los glúteos, en los músculos de los glúteos y en el deltoides. Bien, ahora, dentro de las ventajas tenemos que aquí sí se pueden administrar sustancias levemente irritantes al paciente, líquidos oleosos y la absorción es bastante segura. Ahora, dentro de las desventajas podríamos encontrar que sí hay reacciones adversas y una reacción adversa más conocida es básicamente la que se aplica al realizar la inyección dentro de los glúteos. Si no se aplica bien la inyección en la zona correcta, ¿qué es lo que podríamos provocar? Podríamos provocar en este caso la inyección justamente en el nervio ciático y esta inyección justamente ahí podría llegar a provocar una parálisis en el paciente. Así es que es muy importante saber dónde realizar la inyección a nivel de los glúteos. Bien, pasemos a la última vía de administración parenteral, que es la vía intradérmica. ¿En qué consiste la vía intradérmica? Esta vía consiste básicamente en la inyección de soluciones en pequeñas cantidades a nivel de la dermis. Esta vía se hace generalmente en esta región que estamos viendo aquí y las ventajas son básicamente que al inyectar en esa región, pues básicamente la acción será bastante rápida y justamente en donde debe ser la acción. Dentro de las desventajas básicamente tenemos que la técnica a realizar es bastante dificultosa para el médico que la va a realizar. Bien, entonces hagamos un breve resumen de esta vía de administración parenteral. ¿Qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta? Primeramente debemos tomar en cuenta la biodisponibilidad. La biodisponibilidad en la vía de administración parenteral es bastante elevada, como ya vimos, bastante elevada en comparación a la vía enteral. Ahora, por otro lado, que también tenemos que tomar en cuenta es el efecto de primer paso. En este caso, en la vía de administración parenteral, se evita en este caso el efecto de primer paso hepático. Es muy importante, se evita el efecto de primer paso hepático y aumenta la biodisponibilidad, muy importante. Bien, ahora pasemos a ver el último grupo de vías de administración, que son otras vías de administración. Aquí podemos encontrar la vía tópica, la vía intraperitoneal, la vía inhalatoria, la vía intrapleural, la vía intracardíaca, la vía intralinfática y finalmente la vía intraósea. Cada una de estas vías tiene una característica en común y se lo utiliza en un aspecto en específico o en un contexto en específico. Las más importantes que debemos recordar son las vías enterales y parenterales. Bien, ahora que ya conocemos cuáles son las vías de administración farmacológica, pasemos a ver cuál es la importancia de estas
vías de administración, la importancia tanto en la biodisponibilidad como en el efecto de primer paso. Comencemos hablando acerca de la biodisponibilidad y para esto clasificaremos a las vías en dos grandes grupos que son las vías enterales y las vías parenterales. Y algo muy importante es que estamos tomando en cuenta dentro de la vía enteral solamente la vía oral y la vía rectal, y dentro de la vía parenteral estamos tomando en cuenta conjuntamente a la vía sublingual. ¿Por qué? Por el parentesco básicamente, porque esta vía pasa directamente al torrente sanguíneo como ya vimos anteriormente. Bien. Hablemos de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad en la vía enteral básicamente se disminuye bastante. ¿Por qué? Por los jugos gástricos, por el viaje que tienen que hacer los fármacos y por lo demás. Ahora, dentro de la vía parenteral y sublingual, la biodisponibilidad se encuentra bastante elevada e incluso dijimos que en la vía intravenosa la biodisponibilidad llegaba a ser del 100%, por lo tanto muy importante. Bien, ahora pasemos a ver el efecto de primer paso y para esto igual agrupemos a las vías de estas dos formas, la vía enteral juntamente con la oral y la rectal y la vía parenteral juntamente con la sublingual. Bien, la vía enteral generalmente es en la que ocurre o está presente en este caso el efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque la absorción ocurrirá generalmente a nivel del duodeno o a nivel del estómago y es muy probable que ocurra el efecto de primer paso. Ahora, por otra parte, la vía parenteral juntamente con la vía sublingual, en este caso el efecto de primer paso se encuentra ausente o básicamente en palabras simples no ocurre el efecto de primer paso porque directamente se llega a la distribución farmacológica. Esto es muy importante, chicos, de recordar. Y si pueden sacarle una captura de pantalla para que nunca se les olvide. Y nada, pues chicos, con esto llegamos al final del video.